¿Sabías que los videojuegos tienen una historia fascinante que se remonta a más de medio siglo atrás? En este video te contaremos cómo surgió esta industria y cómo ha evolucionado hasta convertirse en la forma de entretenimiento más popular del mundo. Los videojuegos no siempre fueron tan avanzados como hoy en día. A principios de la década de 1970, la única forma de jugar un videojuego era en una sala de juegos, pero todo comenzó mucho antes que eso. En la década de 1940, antes de que existieran las computadoras, tal como la conocemos hoy en día, los científicos estaban desarrollando máquinas que podían realizar cálculos complejos de forma automática. Y fue en una de estas máquinas donde se creó el primer videojuego de la historia. Pero antes de profundizar en esa historia, vamos a hablar un poco sobre lo que son los videojuegos y cómo funcionan. Un videojuego es un programa de computadora que te permite interactuar con un mundo virtual a través de una pantalla y un controlador, como un joystick o un teclado. Pero, ¿cómo se crean esos mundos virtuales? ¿Cómo se diseñan los personajes y los escenarios? Para entenderlo, primero tenemos que retroceder en el tiempo y hablar de cómo surgieron las primeras ideas que llevaron a la creación de los videojuegos. Pero, ¿cómo empezó todo? Todo comenzó en la década de 1970 cuando Atari lanzó la primera consola de videojuegos comercial, la Atari 2600. La consola fue un éxito instantáneo y sentó las bases para lo que se convertiría en una industria multimillonaria. Pero fue el lanzamiento de Space Invaders y Pac-Man en 1978 lo que realmente catapultó a la industria de los videojuegos al éxito masivo. Estos juegos establecieron el género de los videojuegos de arcade y crearon una nueva forma de entretenimiento. En los años 80, Nintendo lanzó la Nintendo Entertainment System, que se convirtió en la consola de videojuegos más vendida de la época. La NES popularizó los videojuegos en casa y presentó personajes icónicos como Mario y Zelda. En los años 90, la competencia entre Sega y Nintendo llevó a una revolución en la industria de los videojuegos. Ambas compañías crearon nuevas consolas con mejores gráficos y juegos más emocionantes. Con el tiempo, los gráficos de los videojuegos han evolucionado drásticamente, desde los simples píxeles del Atari 2600 hasta los gráficos 3D impresionantes de hoy en día. La industria ha creado a un ritmo vertiginoso y ahora incluye juegos en línea, realidad virtual y mucho más. Hoy en día, los videojuegos son más populares que nunca, con juegos como Fortnite y Call of Duty dominando el mercado. La industria de los videojuegos han recorrido un largo camino desde el Atari 2600. Además de todo esto, es interesante mencionar que la historia de los videojuegos no se limita a las consolas. En 1958, el físico estadounidense William creó el primer videojuego llamado Tennis for Two en un osciloscopio. Este juego consistía en una pelota virtual que los jugadores golpeaban con barras de control en los lados de la pantalla. Aunque el juego fue muy simple en comparación con los videojuegos modernos, sentó las bases para lo que vendría después. Con esta breve historia de los videojuegos podemos ver cómo una simple idea puede evolucionar hasta convertirse en una industria masiva que influye en la cultura popular y el entretenimiento de millones de personas. Los videojuegos han llegado para quedarse y su futuro se ve cada vez más emocionante. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, lo que siempre ha sido constante es el deseo humano de escapar de la realidad y sumergirse en mundos imaginarios. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. En nuestro próximo video hablaremos sobre las curiosidades de tecnología en el espacio. No te lo pierdas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.